Somavisión, Motivación y Desarrollo MID presenta en el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el Dr. Yatensi Bonilla, con el tema La teología del mal, origen. Parte 1. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Respuestas a preguntas que incomodan, con Yatensi Bonilla. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien, Gabriel, y muy contento disfrutando de las bondades que siempre Dios nos dará y nos da. Amén, amén. Yatensi, es cierto que tú sigues siempre los programas en el canal, tú siempre los estás viendo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué te parecen a tu propio juicio, Yatensi? Bueno, me gustaría, claro, que si usted me pone a decir qué le gustaría que cambiáramos, primero me gustaría hacerme una cirugía, ¿ya? No, tener un pelo más bonito y cambiar muchas cosas, pero bueno, así me hizo Dios y también así me disfruto yo mismo. Pero dice Lucas 1:37 que nada es imposible para Dios. Bueno, un milagro sería. Y también me gustaría que usted fuera más mechudo. Tuviera una melena. Bueno, agradecemos por este espíritu coloquial de Yatensi. Como siempre ponemos el tono familiar porque la idea es acercar la academia, ¿verdad?, a la feligresía, a la membresía de las congregaciones, ¿no? No podemos nosotros diferenciar, Yatensi, o hacer esa distinción tan abierta entre academia y congregación, porque la congregación necesita justamente de una academia pastoral, y creo que es lo que estamos haciendo cada vez que tenemos estos programas. Estamos afirmando y contribuyendo al reino de Dios. Hay un tema un tanto controversial el día de hoy, y me agrada, porque hace un tiempo que no tenemos un tema tan controversial como el que estamos viendo hoy, Yatensi, y tiene que ver con el origen del mal. ¿Ya me escucharon? El origen del mal. ¿Somos malos por naturaleza, Yatensi? Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que hacer toda una filosofía, una teología, una reflexión seria sobre lo que significa el mal. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque cuando prendemos y vemos el noticiero, cuando abrimos el periódico y leemos, cuando vamos a las noticias de internet o cuando simplemente miramos por la ventana, pareciera que el mundo está en caos. Hay maldad por todas partes, hay delincuencia, hay robos, homicidios, femicidios, hay asaltos, hay violaciones, hay secuestros. Y cuando miramos esto, uno no puede dejar de pensar, bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Está en control Dios o es el mal quien controla a Dios? ¿Es el diablo que está detrás de todo esto o no tiene nada que ver el diablo con la maldad, con el mal? ¿El hombre, el ser humano, es malo o fue bueno o se hizo malo? Tantas preguntas que vienen a mí respecto al mal, y yo sé que no es a mí porque hay gente que ha enviado estas preguntas respecto al origen del mal. ¿Cuándo mismo se originó el mal? ¿Quién creó el mal? ¿O qué es el mal? ¿O qué es el mal? Mire, Gabriel, yo creo que este es uno de los temas, es un tema muy valioso y es un tema muy existencial y extremadamente real. Si hay algo que es tan real y tan complejo y tan profundo, y vuelvo a repetir, tan real en la vida humana, es el mal. Y la gente, cuando va a consejería, cuando la gente busca ayuda psicológica o ayuda espiritual, o va a una iglesia o busca una consejería pastoral, es porque está luchando, está lidiando con el mal, ya sea en diferentes rostros, porque el mal tiene muchos rostros para expresarlo. Correcto. Entonces, es importante y amerita una reflexión seria, académica, bíblica, psicológica, y también usando otras ciencias auxiliares para hacer un diagnóstico real sobre el mal, para también ayudar a dar esperanza. El propósito de este tema, Gabriel, es para dar esperanza a las personas de cómo entender su propia realidad, su propio dolor, sufrimiento, su tragedia, su pérdida. Porque el mal tiene muchos rostros. Puede ser el rostro de una pérdida, de un pariente, de un hijo, de una madre. Una enfermedad, tal vez. O también el mal tiene el rostro de una enfermedad incurable, o de una molestia física, o de un problema, tienen que operarlo sobre algo. O el mal puede ser el rostro de una traición de un ser querido.
la pérdida, un engaño afectivo, sentimental, o el mal también puede ser una calumnia que alguien está viviendo, o alguien es víctima de una persecución, qué sé yo, hasta académica. El mal tiene muchos rostros. O sea, una cosa sí es clara, Yatensi, el mal sí existe. Claro que La sí. maldad sí es real. Claro que sí. Miren, ¿Pecamos de ingenuos nosotros los cristianos al predicar de una esperanza, de un Cristo que redime, un Cristo que salva, cuando lo único que vemos alrededor es maldad por todas partes? El profeta Jeremías nos dijo, terror por todas partes. ¿Pecamos de ingenuos o no? miren, Gabriel, la esperanza, la presencia de Dios es como una salida para poder convivir con el mal. Mire, vamos a ser muy existencialistas. Hay males que no podemos o que nos sentimos impotentes para destruirlos. O sea, no los podemos para evitar. sacarlo. Siempre tenemos que evitar el mal. Siempre tenemos que evadir el mal. Evadir la muerte o el dolor. Las personas que buscan el dolor o buscan el sufrimiento voluntariamente ya tienen un problema psicológico. ¿Son masoquistas o sádicos? Claro, pero cuando ya no podemos evitar el dolor, cuando el dolor es inevitable, aunque hagamos todo lo posible, entonces nos toca aceptarlo y nos toca verlo con otro lente redentor para poder convivir con el dolor y también aprender a gozar y a disfrutar la vida en medio del sufrimiento. Mira qué gran psicólogo, Pablo. Pero antes que lleguemos a Pablo, pero ahí son dos cosas. Yo veo dos cosas diferentes. Tal vez me puedes corregir y enseñar, buen maestro. ¿El dolor es sinónimo de mal? ¿Y mal es igual que dolor? Todos estos términos tenemos que aclararlo. Y voy a tratar, como pastores que somos, de recoger lo que la gente nos dice en nuestra pastoral, Gabriel. Yo he visto en ciertas tendencias que la gente asocia el mal ¿Con el dolor? con el dolor, no, y a veces asocia el mal solamente con el pecado. El mal es igual a pecado. O también asocia el mal solamente con la figura del diablo. Todo el mal es igual al diablo. Y a veces personificamos toda la realidad, toda la dimensión de la maldad en base a la figura del diablo. Eso tenemos que aclarar la relación mal con el diablo. Tenemos que aclarar esos términos. O decir, mal igual a pecado. Si usted está sufriendo o tiene un problema, es porque es consecuencia de un pecado que usted cometió o sus antepasados. Y ahí tenemos serios problemas, porque, por ejemplo, las mujeres que fueron bendecidas con este don de Dios de dar a luz o traer seres humanos al mundo, en el concepto natural o en el parto natural es con dolor. ¿Es malo? Es parte pecado de la realidad humana. Entonces, mire, para distinguir, diferenciar estos conceptos, automáticamente pensamos mal igual a pecado o a diablo. Demos una definición de mal. Correcto. Queremos recordar a nuestros televidentes que estamos en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan y estamos tocando hoy con Yatensi Bonilla un tema muy importante, controversial también, que es el origen del mal. Para eso el doctor nos dice, tenemos que definir ciertos términos. Comencemos. ¿Qué es el mal? Y cuando hacemos academia es bueno tener las ideas bien claras. Ajá. Y esto nos ayuda mucho las definiciones o la conceptualización de las ideas. Y para esto voy a citar a uno de los más grandes teólogos de toda la historia, que trabajó sobre el tema del mal e inclusive sistematizó el mal en base a todo un trabajo académico. Me refiero a Agustín de Hipona. Algunos lo conocen como el famoso San Agustín de Hipona. El santo. El Ajá. santo de Hipona. Que de santo tenía poco, Yatensi. Aunque sí fue santo. Aunque era bien existencial, ¿no? Sí, fue, ya hemos hablado de este señor, ¿cierto? Él fue del año 354 Al 430. al 430, nació al norte de África. África, en Tagaste, y murió en Hipona, en su ciudad, donde terminó siendo un pastor brillante, un gran pastor. Bueno, ya hemos hablado de Agustín en otros temas, pero ahorita vamos a tratar de definir qué entiende Agustín por mal. Para Agustín el mal es la carencia de bien. Ok, vamos entonces aprendiendo. Mal para San Agustín de Hipona es el carencia de bien. Sí.
Así de simple. Así de simple. ¿Lo profundiza este señor? Claro. No. A veces las profundidades están en lo corto y sencillo y La conciso. simpleza de las frases, ¿no? O sea, en la simpleza de la frase. Es cierto que él da una definición que aparentemente suena simple, pero cuando uno empieza a escarbar y a ahondar el tema, es todo una estructura, es toda una enciclopedia con esa frase reducida. Y permíteme hacer una cuña, y yo creo que ahí los personajes, nosotros los que somos personajes de púlpito, los que estamos siempre predicando o enseñando, tenemos que aprender de estos teólogos, de estos personajes históricos, a manejar el tiempo, redimir el tiempo y decir grandes verdades también en cápsulas pequeñas. ¿Sí? A veces redundamos en nuestras palabras, creyendo que con eso vamos a convencer a la audiencia. Pero cuando leemos a estos señores como San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros más, decían grandes verdades en pocas palabras. Siga, doctor y amigo. Entonces Agustín dice, el mal es la carencia del bien. Ahondemos. Agustín dice que no existen dos realidades opuestas. Y eso es lo que nosotros a veces pensamos. Nosotros pensamos que existe la realidad del bien versus la realidad del mal. Algo así como el yin y el yang. Exactamente. ¿Cierto? O sea que como que hay dos naturalezas. La naturaleza del bien que lucha contra la naturaleza del mal. Dice Agustín, eso no existe. La única naturaleza que existe y la que fue creada por Dios fue la naturaleza del bien. O sea que no existe una naturaleza autónoma del mal. Agustín está diciendo entonces que somos buenos por naturaleza. ¿Eso está diciendo? Mire, antes de contestar esta muy buena pregunta suya, se la voy a contestando poco a poco, de la siguiente manera. Dice Agustín, si aceptamos que existe una naturaleza del mal, tenemos que aceptar por inercia que Dios es el creador del mal. Correcto, por secuencia lógica. Por secuencia lógica. Entonces, dice Agustín, los cristianos no podemos aceptar que Dios creó directamente el mal. Entonces no podemos aceptar que existe una naturaleza del mal opuesta al bien. Estamos obligados, dice Agustín, a aceptar solamente que existe una naturaleza desde los principios, desde los orígenes, la naturaleza del bien. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho es bueno por naturaleza. Así dice Génesis. Mire, dice Agustín, en base a la influencia de la filosofía griega, que todo lo que existe es bueno por naturaleza. Y hay 4 atributos, 4 categorías, que son los adjetivos calificativos de todo ser bueno y todo ser en cuanto ser. Todo lo que existe es bueno por naturaleza. Es verdadero por naturaleza. Es único por naturaleza y es bello por naturaleza. O sea que la verdad, la bondad, la unidad y la belleza son las 4 categorías de toda la naturaleza que Dios hizo. Por eso que no está la categoría de mal como parte de la naturaleza del bien. Y viene a mi mente, ¿no? Cuando leemos el libro de Génesis capítulo 1, que cada vez que Dios hacía la luz, la tierra, los peces, los animales, Él decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. O sea que Dios mismo aprobaba su creación. Claro. Y cuando llega al momento de hacer al ser humano, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, a diferencia del resto. Pero esta postura de Agustín, esta postura agustiniana, ¿no es un tanto idealista, Yatensi? No, es realista. Y digo por qué. Porque cuando vemos el mundo de hoy, hay muy poco de verdadero, muy poco de bueno, muy poco de perfección. No, es que ahorita vamos a entender entonces dónde aparece el mal. Ya. Pero antes de decir dónde aparece el mal, como la carencia del bien, permíteme decir algo chistoso. Mire, todo lo que existe en cuanto a ser bonito, hasta usted y yo somos bonitos. Por ser creación de Dios. Interesante. Claro. En el concepto de Agustín, todo es bueno. ¿Por qué me encanta Agustín? Porque nos da esperanza. Ahora bien. Pero yo pensé que Agustín era más bien de tipo pesimista, de que él pensaba que el hombre era malo por naturaleza. No. Ahora sí conectemos. Entonces, ¿qué es el mal para Agustín? Es la carencia del bien. Ajá. Y sigamos con la línea de Agustín. Dice Agustín, cuando la naturaleza del bien empieza a corromperse, o sea que lo bueno se va desgastando. Para Agustín, la aparición, el origen del mal se da en un proceso. Primero, lo que existió antes del mal fue lo bueno, la naturaleza
bondadosa, Creada por Dios. creada por Dios. Pero lo bueno se va deteriorando, Pero ¿cómo se deteriora? porque lo bueno se va ausentándose. Entonces dice, es la carencia del bien. ¿Y cómo se deteriora? Él siguió mucho, vio cómo el ser humano nace, crece y se deteriora. Y aplica la misma lógica biológica, cómo la biología se va deteriorando. Y él dice, el mal empieza a crecer. O sea que para Agustín el mal es la carencia del bien. Donde no está el bien, está el mal como una carencia. Ahora, para ir ahondando, porque todavía yo sé que para muchos de ustedes el concepto está muy abstracto, permítame decir o hablar las tres dimensiones del mal. Esto nos va a ayudar entonces a entender la definición del mal. Exactamente. Sí. Vamos entonces. Hablamos de las tres dimensiones del mal según Agustín y según inclusive las escrituras y según la tradición cristiana por muchos siglos. ¿Cuáles son las tres dimensiones del mal? Primera dimensión del mal, y esto es muy importante, más hasta la evidente. El mal es la esencia, no naturaleza, que es diferente, es la esencia de todo ser finito. Y lo que estoy diciendo ilumina mucho para entender el mal. Todo ser finito, todo ser limitado como el hombre, ya contiene la maldad por esencia. Más no por naturaleza. Más no por naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? La esencia es la limitación, es las circunstancias del ser humano. No me quiero ahorita meter aquí con las sutilezas teológicas que manejamos en los seminarios. Si estoy pensando justamente como seminarista y como teólogo, vamos a aterrizar un poquito más a la pastoral. Sí, vamos a la pastoral para no aburrirlos ustedes con categorías teológicas. Pero veámoslo de esta manera. El mal es el producto de la limitación humana. Todo ser finito ya tiene el mal por esencia. Todo ser finito. Porque el mal es producto de la finitud, de la limitación. El único que no contiene el mal como esencia es Dios. Porque el mal no va con el ser perfecto, con el ser ilimitado. Y el único ser perfecto y ilimitado es Dios. Pero lo que no sea Dios, todos somos limitados. Y por ser limitados, tenemos que sufrir el mal de una u otra forma. Vamos a lo concreto. O sea que el mal es como una característica de lo limitado. Exactamente. De lo imperfecto, de lo inacabado. Usted lo dijo sabiamente. El mal es una característica de lo imperfecto, de lo limitado. Correcto. Ejemplo. El hecho de tener que comer es una limitación. Si no como, Me muero. me muero. Y la muerte se puede ver como un mal. Si no como, me enfermo. Y la enfermedad es un mal. Ahora, si no tomo agua, Me deshidrato. el hecho de estar obligado a tomar agua es una necesidad. Es una necesidad porque soy limitado. Y mi cuerpo exige agua. El exigir agua es una limitación. Lo lindo es que yo sea un superhombre, que no tenga que comer, ni tenga que dormir, ni tenga que enfermarme o no tenga que tomar agua. Eso sería lo ideal. Pero mientras que yo depende del agua, el hecho de tener la necesidad de tomar agua me hace un ser limitado. Y si no tomo agua, me enfermo. ¿Será por eso que siempre el ser humano está buscando prototipos de superhombres, de superhéroes? Exactamente. En quien puedan proyectarse como gente que no tenga necesidad de o afectos o cariños o en la parte física, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que el ser humano siempre lucha consigo mismo, con su propia limitación. Se frustra. Claro. O sea que la limitación humana es también característica del mal. Pero cuidado, no vayan pensando que el mal es necesariamente monstruoso. Porque cuando viene la palabra mal, nos imaginamos con lo peor. No, el mal es una característica de todo ser limitado. La enfermedad es característica de todo cuerpo. Dígame quién nos enferma. Ajá. Todos nos enfermamos y eso es mal. Y eso nos recuerda que somos seres limitados también. Y eso nos recuerda que somos seres limitados. Y además la muerte misma. Entonces tenemos que entender que el mal no necesariamente es pecado.